Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá los miércoles a la 1:30. Nosotros hacemos lectura del libro, ¿ya? En el centro sentimos más levedad. Ya este está en portugués, pero lo estamos leyendo en español, ¿ok? Y sus respectivos comentarios. Y entonces vamos a empezar. Ok. Entonces vamos a empezar página 34, la felicidad. En realidad empezamos semana pasada, ya leímos hasta la página 23 y estamos viendo sobre el dar y recibir, la buena y la mala conciencia. Ahora vamos a ver sobre la felicidad, que es lo que Bert Hellinger dice sobre la felicidad. La felicidad inmerecida frecuentemente se vive como algo amenazante y temible. Esto tiene que ver con que secretamente pensamos que con la felicidad suscitaríamos la envidia del destino o de otras personas. Así vivimos el hecho de tomar la felicidad como el atentado contra un tabú, como el cargar con la culpa, como el asentimiento a un peligro, el dar las gracias mitiga el miedo. A pesar de todo, la felicidad nos mide tanto humildad como valentía. Entonces, como nos dice Bergelinger, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Y hay una frase que no sé si es de él, pero dice así: la felicidad trae soledad. Entonces, cuando la vida nos trae algo bueno, a veces nosotros decimos algo bueno, por ejemplo, con amor, éxito, paz, abundancia. Algo dentro de nosotros nos inquieta si nuestra familia también no es aventajada como nosotros hemos sido. Es como una voz interior que nos dijera, ¿será que merezco esto? Pucha, pero yo, el destino, la vida me trajo esto, pero a mi hermana no, a mi papá tampoco, a mi abuela lo pasó pésimo. ¿Cómo voy a ser feliz yo mientras los otros están sufriendo, los otros están pasando necesidad? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Culpa. Culpa por ser feliz, especialmente si en tu familia hubo sufrimiento, pérdidas, pobreza, tragedias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alma inconscientemente empieza a pensar, si ellos no pudieron ser felices, yo tampoco debería serlo. Entonces, el miedo al castigo, ¿no es cierto?, del destino. Hellinger dice también que existe un miedo muy antiguo, como si la felicidad provoca envidia del destino o muchas veces de otras personas. Entonces, muchas personas se sabotean inconscientemente. Recuerden que todo lo que nos ocurre, 97%, y todavía son muy generosos los cientistas, es decir, nosotros somos inconsciente 97% y consciente 5%, 3% por ahí. Hubo un caso muy reciente que estaba viendo yo en las noticias sobre el caso de este jugador famoso, el Pinilla. Una persona sumamente exitosa, una persona sumamente, tenía un don, ¿no es cierto?, de jugar fútbol, ganó mucho dinero, muchísimo dinero, supongo yo, y recientemente se fue a la quiebra. Ahí nosotros, como consteladores, facilitadores en constelación, decimos, no se permite, no se permite tener tanto dinero, entonces inconscientemente lo va a perder, va a buscar algo que lo pierda. Entonces, ¿cuál es la solución que Bert Hellinger nos propone? La humildad, reconocer que la felicidad es un regalo de la vida. Y también, obvio que, por ejemplo, hay mucha suerte, por ejemplo, hay mucha suerte que dice, ay, pero tú tienes suerte. ¿Y, y
químicamente la ciencia dice que la suerte es cuando tú estás preparado, te preparaste y llega algo, o tú tienes ese don y llega algo y se juntan los dos, ¿no es cierto? Se juntan esas dos propuestas y ocurre algo bueno en tu vida. La valentía, tener el coraje de recibir y vivirla plenamente. Y hay un gesto muy poderoso que calma el miedo, que es dar las gracias, ¿no es cierto? Entonces, como dice Bert Hellinger, hay que tener mucho coraje para ser feliz, ¿no es cierto? Bueno, eh, voy a dejar de compartir y vamos a la próxima eh, lectura. La justicia. La interacción de culpa e inocencia se inicia dando y tomando y se regula mediante una necesidad de compensación común a todos. En cuanto este equilibrio se alcanza, una relación puede darse por determinada o ser retomada y continuada dando y tomando de nuevo. Sin embargo, no puede darse ningún intercambio constante sin que una y otra se llegue a un equilibrio. Es igual que el andar. Nos paramos, si mantenemos el equilibrio, nos caemos y nos quedamos en el suelo si lo perdemos. Y seguimos avanzando si alternativamente lo perdemos y lo volvemos a ganar. La culpa como deuda y la inocencia como descarga y derecho de reivindicación se hallan al servicio del intercambio. Gracias a esta culpa y a esta inocencia nos apoyamos mutuamente y nos unimos en el bien. Esta culpa y esta inocencia son una culpa y una inocencia buenas que nos hacen sentirnos en orden y bajo control y buenos. ¿Se acuerdan que muchas cosas que hemos hecho lo hemos hecho con buena conciencia? Y mucha cosa mala los hemos hecho con mala conciencia, como leímos la clase pasada. Prejuicios y pérdidas. Por otra parte, en el tomar y el dar también existe una culpa y una inocencia malas. Por ejemplo, cuando aquel que toma es un perpetrador y aquel que da la víctima del primero, es decir, cuando uno atenta contra otro de manera que éste no pueda defenderse o cuánto uno reclama algo que necesariamente tiene que perjudicar o doler al otro. También aquí ambos, el perpetrador y la víctima, se hallan sometidos a la necesidad de compensación. La víctima tiene el derecho de exigirla y el perpetrador sabe obligado a satisfacer esa exigencia. Pero en este caso, la compensación es en prejuicio mutuo, ya que después de cometer la injusticia, también el inocente trama el mal. Quiere perjudicar al culpable de la misma manera que éste le perjudicó a él. En consecuencia, al culpable se le exige más que una mera reparación. También tiene que expiar. Solo cuando ambos, el culpable y su víctima, fueron igualmente malos, perdiendo y sufriendo de la misma medida. Vuelven a encontrarse y en un mismo nivel. Solo entonces es posible que entre ellos se establezca la paz y la reconciliación y pueden volver al intercambio positivo. O cuando el daño y el dolor fueron demasiado grandes, puedan separarse en paz. A este respecto aportaré un ejemplo. La salida. Un hombre le contó a un amigo que su mujer desde hacía 20 años aún no le había perdonado que él, pocos días antes de su boda, se hubiera marchado de vacaciones con sus padres porque decía que lo necesitaba para llevar el coche, dejando sola a su mujer durante 6 semanas. Por mucho que había intentado persuadirla, disculparse y pedirle perdón, no le había servido de nada. Y el amigo contestó: lo mejor sería lo siguiente: deja que desee o haga algo para ella misma que a ti cueste menos o que a ella que aquel entonces. El hombre comprendió enseguida y se puso radiante. Ahora tenía la llave que realmente cerraba. Es posible que
A algunos le asusta la idea de que no sea posible la reconciliación si en tales casos el inocente no se enfada o se vuelve malo también y exige la reparación. Pero de acuerdo con la antigua frase de que el árbol se conoce con sus frutos, tan solo tenemos que mirar y ver qué ocurre en el caso contrario, para darnos cuenta de qué es lo que realmente bueno y de qué lo realmente es malo. Entonces voy a leer varios capítulos, o sea, unos dos, tres capítulos, y ahí voy a seguir con los siguientes comentarios. La impotencia. También en el contexto de daño y pérdida vivimos la inocencia de diversas maneras. La primera es la impotencia, ya que el perpetrador actúa y las víctimas padecen. Al culpable solemos considerarlo tanto más culpable y tanto más graves sus actos cuanto más indefensa e impotente fuera su víctima. Pero una vez perpetrada la injusticia, las varias víctimas a veces eh, permanecen indefensas. Podría actuar exigiendo que del perpetrador justicia y expiación para así poner fin a la culpa y permitir un nuevo comienzo. Si la víctima misma no actúa, otros actuarán en su lugar, pero con la diferencia de que entonces tanto el daño como la injusticia que estos cometen con otros en su lugar acaban siendo mucho más graves que si la víctima misma se hubiera ocupado de sus derechos y de su venganza. A este respecto aportaré un ejemplo: la doble transferencia. Un matrimonio mayor participó de un seminario. En la primera noche ella desapareció. Cuando volvió la mañana siguiente, se planteó toda provocativa delante del marido y dijo: acabo de estar con mi amante. Cuando la mujer estaba con otras personas del grupo, se mostraba atenta y llena de interés. Siempre que veía a su marido, sin embargo, estaba como fuera de sí. Para los demás era incomprensible porque estaba tan enfadada con él, tanto más cuanto el hombre no se defendía, sino que mantenía la actitud objetiva. ¿Qué habría ocurrido? Supimos lo siguiente: de niña, su padre la había enviado a pasar el verano en el campo con su madre y con sus hermanos, mientras que él se quedaba en la ciudad con su amante. De vez en cuando iba con la amiga a ver la familia y a su mujer, y su mujer los recibía bien y los atendía sin reproches ni quejas. Ella reprimía su rabia y su dolor y sus hijos lo notaban. Recuerden bien que los hijos sienten. Después vamos a hablar un poquito más de esto, sobre si papá y mamá está bien, que lo leímos en el libro pasado, ¿no es cierto? La felicidad que permanece. Yo le pregunto, ¿cuándo los hijos son felices? Cuando los padres están bien. Ah, pero yo hago de todo para que mi hijo me vea bien. No es que nosotros hagamos algo, los hijos sienten. ¿Ves lo que dice acá? Dice que la mamá reprimía el dolor, su rabia, y sus hijos lo notaban, o sea, lo sentían. Esa actitud la podíamos llamar virtud heroica, pero sus efectos son fatales, ya que en los sistemas humanos el rencor reprimido vuelve a surgir más tarde, a saber, en aquellos que menos se puede defender. En la mayoría de los casos son los hijos o los nietos y ni siquiera se dan cuenta de ello. De esta manera se desarrolla una doble transferencia. En un primer lugar, la transferencia a otro sujeto, en nuestro ejemplo, de la madre a hija. Esto es un seminario de Bergelinger, ¿ya? En un segundo lugar, la transferencia a otro objeto, en nuestro ejemplo, al marido inocente en el lugar de padre culpable. Entonces, el padre le pasó eso a su marido, de alguna forma u otra, porque están en el campo y el campo capta
digamos, esos ruidos y alguien lo va a manifestar más adelante, como en este caso. También la víctima es aquel que menos puede defenderse, porque ama a la perpetradora. Donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar, pronto hay más víctimas inocentes y perpetradores culpables que antes. En nuestro ejemplo, la solución habría sido que la madre de aquella mujer se enfadara abiertamente con su marido. De esta manera, él habría tenido que enfrentarse a la realidad y se habría dado de nuevo comienzo o una separación clara. Por otra parte, hay que añadir que aquí la hija que venga a su madre no solo ama a su madre, sino también a su padre. Lo imitaba comportándose con su marido de la misma manera que él había tratado a su madre. Así pues, actúa a un otro patrón de culpa-inocencia, en que el amor ciega a la persona para el orden, es decir, la inocencia en un lado la ciega para la culpa y sus consecuencias por el otro lado. La doble transferencia también la encontramos donde la víctima, después de los hechos, no pudo actuar por encontrarse impotente. También a este respecto aportaré otro ejemplo. El vengador. Durante una psicoterapia, un hombre de unos 40 años tenía el miedo de que pudiera ser violento con alguien. Ni su carácter ni su comportamiento indicaba tal posibilidad. Así el terapeuta le preguntó si en su familia había habido violencia. Resultó que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer pidiéndole que fuera a la peluquería para que se arreglara el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ya se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y ahí la asesinó. A continuación regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado a su víctima. Ahora esta era su empleada y su amante. Pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de otros familiares, sobre todo de los abuelos, los padres del asesino. Se preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para el crimen, pero el hombre solo podía dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada, y la abuela había sido una mujer piadosa y respetada. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa durante la época nazis y con la ayuda de su hermano había denunciado a su marido por homosexual. Este, en consecuencia, fue detenido y llevado al campo de concentración donde murió asesinado. El verdadero asesino del sistema, del que evidentemente provenía la energía destructora, era de la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo del vengador del padre. Pero al igual que Hamlet, también había cegado por una doble transferencia. Él se hizo cargado de la venganza en lugar de su padre. Esta fue la transferencia en el sujeto. Sin embargo, respetó a la propia madre, matando en su lugar a la mujer amada. Esta fue la transferencia en el objeto. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias no solo por el crimen cometido por él mismo, sino también en el lugar de su madre. De esta manera se padece que ambos padres, a la madre por el crimen, al padre por la prisión. Así pues, es ilusorio pensar que podríamos mantenernos alejados de toda maldad guardando las apariencias de las impotencias y la inocencia en vez de encarar la culpa del perpetrador, incluso al precio de cometer algún mal nosotros mismos. De lo contrario, la culpa no puede encontrar ningún fin. Por tanto, quien se somete pasivamente a la culpa del otro no solo puede guardar su inocencia, sino además siembra la desgracia. Entonces, ¿cuánta transferencia, contratransferencia hay al sujeto, al objeto eh, que estamos viendo acá? Entonces, vamos a los comentarios.
Entonces, eh, bueno, Hellinger nos dice que la justicia entre las personas funciona como un equilibrio que se va ajustando entre la culpa y la inocencia. Entonces, la justicia, ¿no es cierto?, funciona como un equilibrio. Cada vez que alguien da o toma algo, parece una especie de deuda o crédito. Y así que va funcionando la vida. Yo me siento en deuda, pago, tomo un crédito, lo pago. Cuando ese equilibrio se alcanza, la relación puede terminar en paz o puede continuar, pero siempre será necesario volver a equilibrar el dar y tomar. Y así son las relaciones humanas. Al igual que, por ejemplo, cuando caminamos, si no recuperamos el equilibrio, nos caemos. Si lo logramos, seguimos avanzando. Entonces, la culpa y la inocencia en este sentido no son solo cosas negativas. Hay una, hay una buena culpa y una inocencia buena, que nos ayuda a mantener conectados, sentirnos en orden y apoyarnos mutuamente. Pero también hay una culpa mala y una inocencia mala. Por ejemplo, cuando alguien hace un daño a otro, el perpetrador, y la otra persona es la víctima. Aquí se hace un daño, tiene la obligación de compensar la víctima el derecho, ¿no es cierto? O sea, exigir un derecho de reparación. Es como una, me voy a vengar de aquel que me hizo mal, pero eh, sabiendo cómo va a reparar eso. Probablemente no de la misma forma, por ejemplo, si alguien me engaña, ¿cómo esa persona me va a reparar a mí? De la misma forma, o sea, no, eh, yo te voy a engañar a ti y vamos a quedar ellas por ella. O sea, yo voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. No, no es bien por ahí. Él me tiene que reparar a mí, hacer algo, compensar algo, pero un poco menos. Sin embargo, la compensación muchas veces se convierte en venganza. Y hay un dicho que dice, la venganza es un plato que se come frío. Y eso, ¿qué es lo que lleva? Puede llevar al sufrimiento por igual. Solo cuando ambos reconocen el daño y lo asumen, pueden haber reconciliación. Y si el dolor es demasiado grande, pueden separarse en paz. ¿Ok? Había eh, en India, por ejemplo, ¿cómo puedes reparar el daño que me hiciste? Ya, yo quiero una vaca, que en India la vaca vale mucho, es un animal sagrado. ¿Con esa vaca vas a quedar en paz? ¿Se va a acabar este conflicto? Sí, se va a acabar. Entonces recibo la vaca y ya tengo que olvidarme del conflicto, porque si yo empiezo, no, porque tú me hiciste esto, pero te di la vaca, no, pero tú crees que la vaca va a compensar algo, no, no me... Ahí nada hecho, no está hecho. Entonces la vaca tiene que ser la reconciliación, tiene que ser la compensación por el daño que el otro me hizo. Entonces, Bert Hellinger nos dio un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la historia del hombre cuya esposa nunca lo perdonó porque después de casarse, ¿no es cierto? Él se fue de vacaciones con sus padres y la dejó sola por 6 semanas. Aunque él pidió perdón, muchas veces ella no lo perdonó. La clave, dice Hellinger, es que el hombre haga algo por ella que le cueste tanto como a ella le costó ese abandono. Así se equilibra la relación y se puede cerrar el asunto. Como por ejemplo, compensándola en un viaje a ella, no sé, ya te voy a dar un viaje de vacaciones, que vayas a donde tú quieras por tantas semanas. A veces el deseo de mantener la inocencia o evitar el conflicto hace que las personas guarden su rabia o dolor en silencio, como en el caso de la mujer que no enfrentó al marido infiel y en cambio la rabia reprimida, ¿a dónde pasó? Una contratransferencia a su hija, que luego la descargó con su propia relación de pareja. Eso se llama doble transferencia.
El dolor no resuelto pasa a la persona y la otra situación también, ¿ya? Y si no se enfrenta a la situación original, ¿quién debería haber enfrentado la situación original? Era la mamá, decirle, esto no está bien, hay que arreglarlo, o nos separamos, o tú me tienes que compensar de alguna forma. Entonces, esas situaciones que nosotros decimos es constelaciones familiares que si no se resuelven, se pasan a la próxima generación. Mi mamá no resolvió ese problema, se pasa a la próxima. Si la próxima no toma conciencia de esto, se pasa a la próxima, hasta que alguien con conciencia la va a reparar. Obviamente en equilibrio, obviamente compensando una cosa con la otra. El otro día estaba viendo las noticias y vi a una mujer que compró un auto de una automotora y la automotora le pasó los papeles, todo ok, pagó. Y resulta que en una blitz de carabineros la pararon y dijeron, señor, este auto es robado, usted se va presa. Eso es una contratransferencia. Alguien, muy probablemente de su generación anterior, cometió un crimen, algo ocurrió y la persona no se fue presa. ¿Quién lo pagó? La siguiente generación. ¿Cómo? No sé, como el destino, como la vida, porque la Bergelinger también nos dice que hay algo mucho mayor que nosotros, que nos rige, ¿ya? Pero ella buscó alguna manera inconscientemente de irse presa. ¿Tenía culpa? Obvio que no. Podría haber buscado. Hoy día hay muchos sistemas, hay empresas que uno paga para que nosotros vayamos y veamos el auto, si está todo bien, si no fue chocado, si fue robado, si no fue robado. Ella a lo mejor no lo vio, confió en la automotora también, que también yo creo que tenía mucha parte de esto, de también no ver esa parte, pero ella se fue presa. Otro ejemplo que Bergelinger nos da es que el hombre temía ser violento, aunque no tenía antecedentes. Al investigar la historia familiar se descubrió que su tío había cometido un crimen horrible, pero la verdadera energía destructora no era ella. Era la abuela que había denunciado a su marido ante la época nazis que lo llevó a la muerte. El hijo, al cargar con esa historia, repitió el ciclo de violencia, aunque de manera inconsciente y de una manera diferente, obvio, que también hubo una muerte. Bueno, la lección central que nos sirve de que nada quedarse pasivo o victimizarse pensando que así conservamos la inocencia. Si no actuamos, el dolor y la culpa se transmiten a otros, normalmente a quienes menos pueden defenderse, como los hijos o nietos. En vez de reprimir el dolor, hay que enfrentarlo, ponerle límites y buscar una compensación justa. Así se evita que el ciclo negativo siga pasando de generación en generación. Entonces, la justicia en las relaciones no se trata solo de castigar o perdonar, sino de buscar un equilibrio real entre el dar y tomar, la culpa y la inocencia. Si no lo enfrentamos, lo que nos duele y no buscamos la compensación, ese dolor puede repetirse en nuestra vida o pasar a la siguiente generación en los miembros de nuestra familia, nuestros hijos y o nuestros nietos. Por eso es importante ser honesto, actuar cuando algo duele y buscar siempre resolver los conflictos en vez de dejarlos ocultos. Esto me toca a mí, así que tengo que resolver varias cosas. Ok, eh, ya. Entonces acá tenemos el perdón. El perdón. Vamos a leerlo acá.
A veces el enfrentamiento necesario también se sustituye por el perdón, cuando éste tan solo cubre y aplaza el conflicto en vez de solucionar. Especialmente grave es el perdón cuando la víctima le perdona la culpa al culpable, como si tuviera el derecho de hacerlo. Para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación de la expiación, sino incluso tiene la obligación de hacerlo. Y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Un ejemplo, la segunda vez, un hombre y una mujer, los dos ya casados, se enamoran. Cuando poco después la mujer queda embarazada, se divorcian de sus respectivas parejas anteriores y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no sabía, no había tenido hijos antes. El hombre, sin embargo, tenía una hija pequeña de su primer matrimonio que dejó con la madre. Ambos se sentían culpables ante la primera mujer del hombre y ante su hija. Y un gran anhelo era que la mujer los perdonara. O sea, formaron un casamiento. O sea, el hombre tenía un casamiento y una hija. Salió de ese casamiento, formó otra pareja y quería que la mujer que dejó lo perdonara. Esta, sin embargo, estaba resentida con ellos, ya que tomó ella como su hija pagaban el precio de beneficios de ellos dos. Una vez al hablar de su gran deseo con un amigo, este les dijo que por un momento se imaginaran cómo se sentirían ella y su mujer realmente les perdonaran. En ese instante se dieron cuenta de que hasta entonces aún habían rehuido las consecuencias de su culpa y que su deseo de alcanzar el perdón se contracedía con la dignidad de los deseos de todos. Reconocieron que la nueva felicidad se fundamentaba en la desdicha de la primera mujer y, ay, y de su hija, y decidieron responder adecuadamente a las reclamaciones justificadas. Sin embargo, también se mantenían firmes en su relación. Entonces, ¿qué hacer en este caso? También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable guardando al mismo tiempo la propia. Este perdón exige que la víctima lo lleve sus exigencias hasta el último extremo y que también acepte la recompensa y la expiación del perpetrador que ofrezca. Sin este perdón bueno no hay reconciliación posible. Aportaré un ejemplo. La revelación. Había una mujer había dejado a su marido por un amante y pidió el divorcio. Después de muchos años se dio cuenta de lo mucho que aún quería a su marido y le preguntó si podía ser su mujer otra vez. El hombre, sin embargo, no quería pronunciarse ni a favor ni en contra. Sin embargo, acordaron consultar el asunto con un psicoterapeuta. Este preguntó primero al marido qué quería conseguir en la sesión. El hombre dijo, solo una revelación. El terapeuta respondió, eso era difícil, pero se esforzaría por conseguirlo. Después preguntó a la mujer qué podía ofrecerle ella al marido para que se sintiera ganas de volver con ella. Lo había imaginado todo demasiado fácil y lo que ofrecía aún no significaba ningún compromiso. No era de extrañar que el marido no se impresionara en absoluto. El terapeuta les enseñó a la mujer que sobre todo tenía que reconocer que ella había herido a su marido y él tenía que ver que ella estaba dispuesta a reparar la injusticia cometida por él. La mujer se quedó unos instantes pensativa, después miró a los ojos a su marido y le dijo, siento mucho lo que te hice. Por favor, déjame ser tu mujer otra vez. Te querré y te cuidaré y a partir de ahora podrás confiar en mí. Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró y le dijo, debió de dolerte mucho lo que tu mujer te hizo y no quieres pasarlo una segunda vez. En ese momento sus ojos empezaron a humedecerse y el terapeuta siguió.
Alguien como tú, que tuvo que sobrellevar tanto dolor, muchas veces se siente moralmente superior al otro y reclama el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara. Contra tal inocencia, el culpable se ve impotente. El hombre sonrió como si lo hubieran pillado. Se volvió hacia la mujer y le miró a los ojos con cariño. El terapeuta dijo, esta fue la revelación. Son 50 marcos y ahora marchaos y no quiero saber cómo acaba. Entonces, bueno, el ejemplo de la nueva pareja, la historia que cuenta Bergelinger, la pareja se enamora y forma una nueva familia. Bueno, todo tiene un precio y la felicidad tiene un precio. La primera esposa y la hija quedan heridas. Probablemente haya una contratransferencia a la hija si la mamá no lo soluciona o no resuelve ese problema. Pero la nueva pareja quería algo en común. Queremos que nos perdone. Pero el amigo le hace una pregunta poderosa. ¿Cómo se sentiría realmente si ella los perdonara? En ese momento aprendieron o entendieron algo profundo. En realidad no querían el perdón, solo querían escapar de la culpa. Entonces comprendieron una verdad sistémica. En nuestra felicidad también tiene consecuencias para otros. La solución no era obligar el perdón, sino reconocer el dolor causado, asumir las consecuencias, respetar el lugar de la primera mujer y de la hija no lo hace con una buena o mala, o sea, ¿ustedes creen que querer el perdón, ¿no es cierto?, de la mujer y la hija, lo hacen con una buena o una mala conciencia? Al comienzo es una mala conciencia, cuando ellos desean desesperadamente que la primera esposa lo perdone y en realidad están intentando escapar del peso de lo que hicieron, o sea, escapar de la culpa. Es como si le dijeran internamente, si ella me perdona, entonces lo que hicimos ya no duele tanto. Entonces, es como yo digo, perdóname, pero yo te hice algo malo, perdóname. Es como que si yo le transmitiera, le pasara una pelota a ella cargada de 20.000 kilos y yo, ay, me perdonó, ya, listo, ya puedo hacer lo que yo quiera nuevamente. Eso es muy inconsciente, ¿ya? Entonces, si ella me perdona, ya no me duele tanto a mí. Pero ahí aparece la mala conciencia porque rompieron un vínculo anterior, una persona y una hija afectada y quieren borrar rápidamente el dolor. La mala conciencia intenta evitar esas consecuencias, ¿no es cierto? Y entonces cuando el amigo te pregunta cómo se sentirían si realmente los perdona, algo se despierta en ellos. Se dan cuenta de que estaban buscando, o sea, no estaban buscando perdón para librarse, o sea, estaban buscando el perdón para librarse de la culpa, pero no para honrar a quienes fueron heridos. En ese momento es un despertar de conciencia. Después la vino conciencia cuando reconocen que la felicidad tiene un precio y que la primera mujer y la hija sufrieron. Deben asumir sus consecuencias, entonces aparece la buena conciencia sistémica. La buena conciencia dice así, elegimos este camino, sabemos que alguien fue herido y respetamos su dolor sin exigir perdón. Entonces no es el perdón lo que trae la paz al sistema. Lo que trae la paz al sistema es reconocer la verdad y asumir el precio de nuestras elecciones, que no es fácil en absoluto. Por hoy voy a parar por acá.
Esta grabación va a estar en YouTube para que la vuelvan a ver y nos vemos en 15 días más. Que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos.